La producción científica de la doctora versa fundamentalmente en temas que tienen que ver con la conservación de este patrimonio, en un análisis adecuado en cada uno de los espacios culturales, como ha sido el caso del testimonio arquitectónico de la evangelización franciscana en el siglo XVI, el retablo de Nuestra Señora de la Soledad como testimonio vivo del barroco pascualense, entre otras. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Vela de la Vea. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias también por su presencia. Sé que es temprano, pero pues bueno, vamos a tratar de hacer una presentación muy didáctica, porque sé que está dirigido a estudiantes de la licenciatura en Turismo Sustentable y esa es la intención de esta presentación. Primeramente, obviamente, me toca agradecer a la maestra Ana María Martínez, la directora académica de la universidad, a la maestra Tana Sosa, por su amable invitación para que pueda acompañarnos como ser parte del tercer coloquio que ustedes están celebrando desde el día de ayer. Bueno, vamos a iniciar y sé que en muchas ocasiones se acostumbra que las ponencias y las preguntas vienen al final, al término de esta. Ustedes van a ver que durante el desarrollo de la presentación a lo mejor les hago algunas preguntas, porque esa es un poquito la intención, que no nada más yo esté hablando, sino que sean copartícipes de la misma. Definí el título de la presentación como el patrimonio cultural edificado, pero aquí fundamentalmente lo que quiero hacer hincapié es que el patrimonio cultural edificado puede ser una herramienta de educación y una herramienta que puede ser utilizada de manera muy loable para el desarrollo turístico. Vamos a iniciar. La siguiente, por favor. Términos como desarrollo sustentable, patrimonio monumental, turismo sostenible, turismo cultural, lo han venido escuchando y lo van a seguir escuchando a través de toda su formación y su desarrollo profesional. No voy a detenerme en cada uno porque seguramente lo han estado ustedes desarrollando desde el día de ayer y en anteriores semestres, pero sí quiero dejar muy claro que todos estos términos son conceptos que bien o mal se interrelacionan. No puede existir uno aislado del otro. Generalmente cuando yo hablo de un turismo cultural, pues hoy por hoy estoy buscando que ese turismo sea sostenible. De igual manera, estas implicaciones, estas interrelaciones que se hacen dentro de estos conceptos va a traer como consecuencia una repercusión en muchos campos. Dentro de ellos sería el social, el ambiental, cultural, económico, funcional y toda la lista que ustedes puedan agregar. Si no existe dentro de esta interrelación una implicación que beneficie a alguno de estos campos, luego entonces no estoy cumpliendo mi objetivo. Entonces, hablar de un desarrollo sustentable trae implícito un mejoramiento en alguna de estas escalas. ¿Hasta dónde voy yo a poder profundizar esto? Simplemente, ¿cuál va a ser mi objeto de análisis que yo voy a estudiar? Que vendría siendo la escala espacial de análisis en el cual yo esté desarrollando esta investigación o en donde yo me profesionalice como estudiante. ¿La que sigue? No en balde, en su programa de estudios, ustedes tienen en lo que viene siendo bueno, ahí se cortó un poquito en la parte de arriba, decía campo laboral, que pueden ser tanto promotores de ecoturismo, como organizadores de tours, como también pueden ustedes estar haciendo hincapié en los programas de conservación, programas de urbanización, etc. Si se fijan cada una de estas líneas, podría ser un campo de definición hacia dónde van a tener ustedes la investigación o hasta dónde van a tener ustedes esa profesionalización, lo cual me puede decir que el perfil de ingreso puede ser tan vasto y tan variado que pueden ustedes desarrollar proyectos turísticos o como sencillamente tener una investigación única y exclusivamente con aspectos turísticos. Al final y al cabo, todo esto, lo único que estamos hablando nuevamente de un turismo sustentable. La que sigue. Ahí hasta arriba decía sustentabilidad.
¿Qué es este término? Sustentabilidad, al final y al cabo, es desarrollo sostenible, turismo razonable, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ustedes, vamos a recordar un poco, que inicialmente en los años 60 del siglo pasado, y ahorita podemos hablar de hace un siglo, en realidad, antes de que se utilizara esta palabra de sustentabilidad, fue la palabra de ecodesarrollo, la palabra que da origen o da pie a empezar a utilizar esta serie de términos, esta serie de conceptos a lo que viene siendo no nada más el turismo, sino también la utilización de los recursos naturales, de la conservación del patrimonio, etc. Fue en 1987-1988 que en las Naciones Unidas, a través de una presentación de nuestro futuro común, coordinado por Jaime Brundtland, que se utiliza por vez primera el término de sustentabilidad. La siguiente, que no es otra cosa más que una de las tantas definiciones que existen, y me voy a permitir leerla: satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro o comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Si ustedes ven, esta definición la podemos aplicar a muchos campos laborales, no nada más al turismo. Al final y al cabo me está diciendo que lo que yo utilice no lo deteriore, no me lo acabe, que haga un uso razonable de eso para las generaciones futuras. No es otra cosa más que eso. La siguiente. Luego entonces se puede entender que dentro de mi planteamiento del problema, pues bueno, debo de tener la facilidad o debo de encontrar el camino para tener una utilización aprovechable del patrimonio cultural desde una gestión turística que sea sustentable. Recordemos un poquito lo de las láminas anteriores, que estábamos hablando que esta sustentabilidad turística tiene que repercutir en beneficio de lo social, lo económico y del conocimiento también. La pregunta es la siguiente: ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y de ahí nos enlazamos a la siguiente pregunta: turismo cultural. ¿Qué entendemos por turismo cultural? Si cultura es todo, cómo hablamos, cómo comemos, cómo vestimos, cómo nos conducimos adentro de, incluso hasta de un tercer congreso, cultura es absolutamente todo. Luego entonces tenemos que empezar a hacer cada vez más estrecho este embudo en el cual vamos nosotros a hablar de lo que viene siendo el turismo cultural del patrimonio edificado. Me explico. Como dijimos, turismo, hablar de sustentabilidad, es hablar de manera macro. Si yo voy a empezar a trabajar con algo en concreto, tengo que ir definiendo cuál va a ser mi campo de acción. La siguiente. En este caso, mi objeto de estudio, mi sujeto de estudio, en lo que nos vamos a concentrar, va a ser básicamente de este patrimonio cultural edificado. Entendamos patrimonio cultural edificado no nada más como los edificios. Pueden ser edificios con un uso religioso, un uso civil, de oficinas, puede ser una plaza pública. Es un patrimonio edificado, está ahí, lo puedo ver, lo puedo tocar, es un patrimonio tangible. Puede ser un monumento, puede ser la traza de una ciudad o incluso lo que yo encuentro en el interior de estos mismos edificios, como en el caso a lo mejor de un templo podrían ser los retablos. La siguiente. Esculturas, pinturas, todo lo que ustedes se imaginen cabe dentro de la categoría de un patrimonio cultural edificado. Generalmente nosotros lo asociamos con el término histórico, patrimonio cultural histórico, que en muchas ocasiones ha sido lo que le ha dado pie a la generación de centros históricos, de zonas de monumentos históricos, de pueblos mágicos, de recintos religiosos ahora ya con características muy determinadas. Ustedes lo han visto, cada vez hay mayor número de zonas que son protegidas por esta categoría que tienen de patrimonio cultural histórico. La siguiente.
Pero aquí me está sonando algo, la palabra histórico, que vamos a considerar como parte de este patrimonio que fue edificado y que está protegido y que entra dentro de la categoría de histórico. Viene siendo todo este patrimonio que se construyó en la época virreinal. Estamos hablando del siglo XVI al siglo XIX. Si bien existe también un patrimonio arqueológico, que es anterior a la llegada de los españoles, y un patrimonio paleontológico, que es anterior a la presencia del hombre en esta tierra, también existe un patrimonio contemporáneo que está bajo la protección del INBA, que viene siendo todo el patrimonio que se edificó en el siglo XX, siglo XXI, y que tiene una característica como pudieran ser toda la obra de Diego Rivera, toda la obra de Siqueiros, etc. De manera genérica, el patrimonio que fue construido en el siglo XVI al siglo XIX es un patrimonio que está categorizado y protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo entonces, viene la pregunta, desde un ámbito de turismo puedo yo utilizar de manera sustentable este patrimonio? La siguiente. Cuando hablamos de histórico, generalmente a la gente pues le sale como que una animadversión a decir: yo no quiero andar en archivos, en libros viejos, en fotografías antiguas, francamente no me gusta, porque siempre asociamos la historia con lo viejo. ¿Qué pasa si esta parte de patrimonio histórico lo empezamos a entender desde la plataforma de nuestra época? Eso es exactamente lo que vamos a hacer en esta presentación. Hoy por hoy, afortunadamente, ya tenemos también el recurso de los medios digitales, en donde podemos encontrar cantidad de información. Ustedes no tienen que ser versados o ser unos profesionales en investigaciones históricas para poder encontrar lo que les voy a exponer a continuación. Pero sí, definitivamente van a tener que hacerse de información que les va a permitir ampliar estos conocimientos. Veamos un ejemplo de cómo hoy por hoy todavía se gestionan muchos de los edificios históricos que se encuentran aquí en la capital, en Morelia. No lo lean todo, lean entre textos. Esto está extraído de una página puesta sencillamente, información de, en este caso tampoco salió la parte de arriba, estamos hablando del Templo de San Francisco. Nos habla de que es un conjunto arquitectónico, nos dice que fue de los primeros que se fundaron aquí, nos da unas cuantas fechas, nos habla de algunos conceptos de arquitectura, que si tiene una ventana de coro, nos dice que hay una virgen con niños saliendo de una flor, que una torre del templo, etc. Esto está extraído, es textual, abajo está la página, bueno, si a alguien le interesa después se lo doy porque nos quedó corta un poquito la pantalla. ¿De dónde sale? Yo les pregunto, pasando 1, 2, 3 diapositivas, ¿alguien se va a acordar de esto? Yo no creo que tengamos la capacidad de retener esta información. Y hoy por hoy, todavía se sigue gestionando mucho o se sigue hablando de turismo, dando datos concretos que saliendo de esta puerta se nos olvidan. Yo les pregunto, la gente que no esté interesada en esto, que venga de turismo, ¿va a querer enfrentarse a esto? ¿O las rutas turísticas, que generalmente son, aquí vivió fulano de tal, murió sutano de tal, se construyó en tal fecha, les va a interesar? A mí me ha tocado, yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el centro de Michoacán, me ha tocado ver y escuchar lo que en ocasiones se dice de la propia capital, y uno dice, pues con razón la gente dice, aquí vengo a ver una serie de piedras viejas. Perdón, pero es la verdad. No nos está llegando, no nos está diciendo nada, y la realidad es que está muy buena esta información, pero para el folleto a lo mejor. Esto no se llama turismo sustentable, esto no se llama una correcta gestión del turismo, y mucho menos una correcta gestión de cómo podemos utilizar este patrimonio como herramienta para conocer algo. Aquí sí. Necesitamos llegar
a entender que el patrimonio edificado, sea lo que sea, nos va a permitir tener una gestión turística sustentable. Luego entonces nuestro primer giro va a ser cambiar el concepto y empezar a tomar como herramienta de análisis lo que vemos, el patrimonio, la iglesia, la fuente, el retablo, la calle. Tratar de empezar a entender lo que nos rodea. Veamos cómo lo vamos a hacer. Siguiente. Y aquí es donde voy a empezar a hacer preguntas. ¿Alguien identifica esta imagen? Adelante. Efectivamente, es la calzada Juárez. Todas las fotografías que ustedes van a ver son de libre acceso en la red. Se encuentran en el internet de manera abierta. Todas las fotografías que ustedes van a ver, la más antigua fotografía que hay de la Catedral de Morelia es de 1860. Luego entonces la gran mayoría de las fotografías que ustedes van a ver son del siglo XX. Tampoco les voy a hablar de algo que esté en el siglo XVI. No crean que nos vamos a ir muy lejos. Efectivamente, es la Glorieta Juárez. La siguiente. ¿Alguien ubica? Como que empieza a ser un poquito más reconocible, ¿no? ¿Saben cómo se llaman esos monumentos? Las columnas de la Constitución. Las estelas de la Constitución, las columnas de la Constitución, y aquí acaban de decir que son de Alfredo Zalce. Les puedo apostar que todos de una u otra forma fuimos o hemos pasado por ahí, o fuimos al zoológico y las veíamos como dos cosas ahí paradas, perdón, son tres cosas paradas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que se llamaban las estelas de la Constitución. ¿Por qué las estelas de la Constitución? Porque en ellas se labraron tres fechas importantes en donde hubo remodelaciones, hubo adecuaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Una es de 1814, 1857 y 1917. Y estas estelas se construyen en 1974 por el maestro Alfredo Zalce. La siguiente. Ya todos nos ubicamos perfectamente, ¿no? Tal vez porque está en color, tal vez porque ya está más entendible a mi época. La primera, a algunos les habrá costado trabajo saber dónde nos encontrábamos. La siguiente. Acaban de restituir hace muy poquito lo que viene siendo el águila de la parte central. Antes era un cono, pero anterior a esa, este es el águila original que estaba. Al igual que la Pilar del Gallo, muchas esculturas se las robaron, las repusieron, se las volvieron a robar y ahorita actualmente ya la volvieron a reponer. En esta fotografía ustedes ven algo atrás. ¿Saben qué es? La antigua Casa de Cristal. La antigua Casa de Cristal. Obviamente los más jóvenes les va a costar más trabajo entender a ver qué estamos viendo. La siguiente es la antigua Casa de Cristal, que efectivamente funcionaba como un centro donde había libros, donde había cafetería, era de unos particulares. Esta Casa de Cristal en realidad ya no existe, fue demolida. La siguiente, para que la conozcan un poco mejor. Ajá. Vean ustedes por qué se demuele, porque había que abrir la vialidad de lo que ahora es nuestro libramiento. La siguiente. Otra imagen que tenemos ahí de lo que viene siendo, o de lo que en algún momento fue, la glorieta de Reforma. Se ubican ustedes, no he salido del mismo sitio. Estoy hablando de un solo espacio y les he dado a través de una serie de fotografías una información enorme, inmensa. Los acabo de contextualizar en un área precisa que ni siquiera es el centro histórico, ni a lo mejor es el centro más icónico que tenemos aquí cercano en la ciudad de Morelia, pero ya tienen ustedes una serie de informaciones que les apuesto que el día de mañana que tengan que volver a pasar por ahí,
van a voltear a ver las estelas de la Constitución y van a voltear a ver dónde se localizaba la antigua Casa de Cristal. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trayendo a ustedes información del pasado a través de imágenes, pero los estoy contextualizando en su tiempo. La siguiente. ¿Qué vemos en estas dos imágenes? ¿Qué es arriba? Escalera. Perfecto, es una escalera. ¿Y abajo? Una silla. ¿Para qué sirve una escalera? Para subir a la silla. Para subir o para bajar. ¿Y una silla? Para sentarse. Los más osados se subirán a cambiar un foco en ella, pero originalmente es para sentarse. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué piensan? ¿Qué les está evocando? Al final y al cabo, sigue siendo mi escalera. Sirve para subir y bajar. Estoy cambiando el contexto. Les estoy haciendo y provocando una serie de sensaciones simplemente porque le estoy contextualizando en otro espacio. La siguiente. ¿Qué les recuerda la silla del medio? Un rey. ¿Y la otra? También. De un papá, Sacerdote, la silla papal. ¿Se fijan? Estoy hablando del mismo elemento con la misma función, simple y sencillamente en este caso, por el tipo de labrado que tiene, por el tipo de tapiz que pueda tener, estoy evocando otras cuestiones. La siguiente. Efectivamente, es la silla papal. Y no va a ser exactamente lo mismo que yo vea la silla papal fuera, arrumbada, o en el Museo del Vaticano, o en donde a lo mejor estaba sentado Benedicto. Silla que ya no está usando el Papa Francisco. Es el elemento el que yo estoy usando, pero lo estoy entendiendo a través de esa utilización. La silla no ha cambiado, lo que ha cambiado es mi percepción de lo que yo tengo para con esa silla. Luego entonces, siguiente. ¿Cómo puedo yo adquirir conocimientos o una utilización que me sea realmente satisfactoria de este patrimonio cultural edificado? Número uno, y antes de mencionar esto lo pueden ustedes aplicar para lo que quieran, no nada más para el patrimonio edificado, puede ser para cualquier cuestión que ustedes quieran entender y utilizar. Vamos a ver, es mayor información del sitio y del patrimonio, eso es lo que yo estoy adquiriendo a través de datos muy sencillos, estoy contextualizando temporalmente este patrimonio, no nada más en mi época, sino en la época de producción, estoy contextualizando geográficamente. Si viniera alguien que no hubiera ido ahí a la Glorieta Juárez, no hubiera reconocido jamás el lugar. Si yo voy a hablar de Morelia o voy a radicar en Morelia, tengo que tener el conocimiento de Morelia. Y así, si yo estoy en el estado de Morelos, estoy en Guanajuato, estoy en Guadalajara, estoy en donde sea. Y la función para la cual fue creada este edificio, este monumento, este objeto, ya sea civil, ya sea religioso. La siguiente. Casi siempre, al igual que como en el texto que acabamos de ver en las láminas anteriores, cuando hablamos de una imagen, no la describen. Esta que viene siendo es una cruz atrial. Ustedes han conocido a lo mejor en el interior del estado o en otros estados que todavía se encuentran cruces atriales y se describe. No sé, tenemos el rostro labrado de Cristo, tenemos unos clavos, tenemos el gallo, tenemos ubicación, tenemos un resplandor. No nos está diciendo cuál era la función, no nos está diciendo una descripción de esta forma, para qué se utilizaban, el por qué se encuentran o se encontraban en algunos recintos religiosos. La siguiente. Ven ahí ustedes una serie de imágenes.
Estas imágenes son de diferentes lugares que se encuentran aquí y hay una particularidad. Tenemos un espacio muy amplio antes de entrar al templo. ¿Saben ustedes por qué existían estos espacios? La siguiente. Eran los camposantos. No existían los cementerios como tal. Era donde se enterraba a la gente. Y la religión católica exigía, como parte de la evangelización, el tener ser enterrado en un espacio sagrado. Por eso, en muchos lugares todavía se conservan la barda atrial. Ustedes ven que estos campos se encuentran cerrados. Se colocaba la cruz en el centro, que se coloca con el nombre, se llama cruz atrial, y es para efectivamente significar que se está hablando de un lugar sacro, de un lugar religioso. En realidad, estas grandes plazas que tenemos eran antiguamente los camposantos. Llega el siglo XVIII, finales siglo XIX, y por cuestiones de salud se declara la necesidad de hacer los cementerios en las periferias de las ciudades. Se exhuman muchos cuerpos, otros no se exhumaron, se perdieron las lápidas, pero en realidad eran camposantos. La siguiente. Camposantos que todavía podemos ver en sitios como Ajuno. La siguiente. Santa María Huiramangaro, que conserva su cruz atrial, que conserva aún parte de su barda atrial. La siguiente. Y de nuevo vemos esa cruz con una intención, con un conocimiento muy distinto, más allá de nada más ver las cuestiones labradas que me están diciendo de la pasión de Cristo. En estos espacios, junto al pie de esta cruz, eran las primeras catequesis. Si no estaban catequizados, no podían ingresar al templo. Ustedes ven que antes, a los pies del templo, por el ingreso, se encontraban las pilas bautismales en los bautisterios. No podían ingresar propiamente a la nave del templo sin haber recibido cuál es el primer rito que se integra para la religión católica, el bautismo. Hoy por hoy, si se construye una iglesia, no van a encontrar un bautisterio, porque ya se está bautizando al pie ¿de dónde? Del presbiterio. Ya no hay necesidad de hacer una pila bautismal. La liturgia ha cambiado, luego entonces también la arquitectura va cambiando. La que sigue. Imagínense ustedes cómo era un Morelia, en donde tenemos los diferentes espacios religiosos y todos anexos su camposanto. Fue hasta 1800, para darles el dato concreto, 1895, cuando se crea el Panteón Civil. El último de los panteones que dejó de funcionar es el que está ahora en el mercado de San Juan. La siguiente. No sé si alguien haya ido a noviar a esa fuente. Yo me pregunto qué tenían en los pies. ¿Dónde estamos? San Francisco. ¿Se fijan cómo les he dado información del lugar en San Francisco sin la necesidad de hablar de elementos tal vez arquitectónicos que saliendo de la puerta se nos van a olvidar? Estoy contextualizándoles el espacio. Y como estamos hablando de San Francisco, hay una parte intermedia en San Francisco, en esta misma plaza. La siguiente. La primera dibujo es una colección de Jesús de Mariano Torres, de Pingo Torres, que se encuentran en los diferentes museos, Museo Casa Morelos, Museo Regional Michoacano, en donde son dibujos que se hicieron en 1891-92. Ustedes pueden ver ahí a San Francisco todavía con su barda atrial, todavía con lo que vendría siendo su camposanto y la torre inconclusa. Sin embargo, ustedes ven en la parte de abajo que están echando una losa de cemento y por acá una construcción. ¿Sabe alguien qué era eso? Y había un mercado ahí. Efectivamente, era un mercado que después de que se quita como camposanto,
se levanta un mercado que duró de 1872 a 1971. Cuando lo quitan, ¿a dónde llevan ese mercado? ¿No? Es el mercado de Independencia. El templo más antiguo, este espacio, esta plaza icónica, donde ahora hacemos, pasamos, subimos, bajamos, ya tenemos la historia. Ya podemos entenderlo de manera distinta. El día que ustedes vuelvan a pasar por San Francisco, saben en dónde se encuentran. Estoy trabajando, estoy jugando con el patrimonio, estoy turisteando el patrimonio desde un punto que a mí me interese y que le interese al neófito que a lo mejor no sabe nada del lugar y quiere conocer datos que no le van a inundar la cabeza de fechas y que perfectamente se va a llevar información que puede procesar y transmitir. La siguiente. Resumiendo, ¿qué es lo que les acabo de decir? Patrimonio cultural, lo meto desde su época de producción, lo ubico espacial y geográficamente y veo cuál era su función. Curiosamente, ¿dónde se hacen ahora los altares de muertos, la noche de muertos? En las plazas. De manera indirecta estamos regresando. San Francisco, San Agustín, ¿saben ustedes qué son esos arcos de San Agustín? Era otro mercado. Donde quiera que ustedes vean, hay una historia que rescatar. Grande, pequeña, chiquita, pueden jugar con este patrimonio. Siempre les va a decir algo. La siguiente. Perdón, antes de iniciar esta, ¿cómo lo estamos haciendo? A partir de generar mayor conocimiento. Luego entiendo, me identifico con él, le doy otra valoración y de facto lo conservo. No necesito hacer un proyecto específico para conservarlo. Yo conservo lo que entiendo, lo que hago mío, lo que me apropio, lo que me interesa. La siguiente. ¿Dónde estamos? La siguiente. ¿La habían visto cuando estuve en funciones como iglesia? El templo de la compañía era una iglesia, era la iglesia de los jesuitas, del convento jesuita, que es hoy Clavijero. Anteriormente fue una escuela y anteriormente era el convento jesuita. La siguiente. De nueva cuenta tenemos un dibujo de Primo Torres, en donde lo vemos todavía fortificado con su arte. Esa biblioteca a la cual hemos ido a quemarnos las pestañas era inicialmente un templo. La siguiente. ¿Dónde estamos? En el acueducto. Se fijan esta imagen de 1870, ni siquiera tenemos allá las tarascas. La siguiente. ¿Alguien sabe cómo se llama esa calzada? Fray Antonio de San Miguel. ¿Alguien sabe por qué se llama así? La siguiente. Pasamos sin conocer, y ahorita me detuve en Morelia, pero esto, insisto, lo pueden replicar en donde quieran, al nivel que quieran. No importa si tiene 253 arcos o si los arcos más altos son de 9.24 metros. Fray Antonio de San Miguel es el obispo que está en funciones cuando se da la tarea de generar esta obra titánica prácticamente en 2 años. En 1728 a 1730. Sin embargo, si yo hablo de 1728 y 1730, estoy hablando ya del siglo XVIII. Luego entonces eso me hace pensar, caramba, ¿cómo traían el agua antes a la ciudad? El agua siempre la han traído del mismo manantial. Se ubican por dónde, por el área de los filtros. ¿Sabe alguien dónde termina el acueducto? Porque al final y al cabo el acueducto no son más que los arcos para que nos dé la inclinación necesaria para que por gravedad llegue el agua. ¿Alguien tiene idea dónde acaba el acueducto? ¿No? ¿No? ¿Quién da más? Hay una plaza que está hundida. San José. San José. ¿Por qué no vemos los arcos?
porque en Villalón Gil se meten por la acera, por la banqueta. Ustedes pueden subir y pueden ver cómo el caño de agua, que es en realidad el contenedor del agua, se mete por la banqueta. Viene el programa nuevo del ayuntamiento de remozamiento de banquetas y corre Leína para que no le den en la torre al caño de agua. ¿Qué pasa si ya sabemos que ahí está el caño de agua? O por ejemplo, el túnel que va a bajar de Alto Sal. Todo eso que ustedes están viendo es parte del caño de agua, parte de los restos del acueducto. La siguiente. El primer acueducto debió de haber sido un acueducto muy sencillo, como esta imagen es de Zacualpan, en donde eran troncones de madera vuelcados. Si alguien vio la película La Misión, es una muy buena referencia, para hacerse llegar de agua. El acueducto del siglo XVII es un acueducto que se llama de cal y canto, que era piedra irregular adherida con cal, pero eso provocaba derrumbes y obviamente en muchas ocasiones la ciudad se quedaba sin agua. Es por eso que en el siglo XVIII una de las grandes proezas que hace el obispo, mandar a hacer este acueducto. Máxime que venían de una época que se conoció como la hambruna gorda, así como lo oyen, la hambruna gorda, que provocó falta de agua en las regiones periferias y entonces hubo carencia de alimentos. Es tan importante el acueducto que ustedes se han dado cuenta que está en el billete de 50 pesos. O sea, está ahí, una de las cajas de agua. ¿Para qué servían las cajas de agua? Para almacenar. ¿Como filtro? ¿No? Parte filtro, pero la principal función es contener, es una llave para regular el nivel de agua que podía llegar o no llegar. ¿Y a dónde llegaba el agua? A las fuentes, a las plazas. Si ustedes pasan ahí por la plaza Morelos, van a ver incluso que está cercenado uno de los brazos del acueducto, en la Aventura Puente. Llegaban a las plazas. No todo el acueducto utilizó arcos. Lo importante aquí es el caño de agua. La siguiente. Eso es el caño de agua. Esa es una diapositiva. Si yo ya tengo una diapositiva, ¿en qué año se dejó de utilizar el acueducto? Esta diapositiva es de 1906. ¿En 1910? Exactamente. En 1910 se dejó de utilizar el acueducto para traer el agua. No les estoy hablando del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. Les estoy hablando de época de los abuelos, mis abuelos. ¿Se fijan cómo les di una serie de datos que les van a permitir ver el acueducto de otra forma, gestionar el acueducto de otra forma, apropiarnos, hacerlo nuestro, que lo entendamos, qué estamos viendo? A mí no me basta que me digan, es patrimonio de la humanidad. Pues qué bien, si yo no lo entiendo, pues sí sé que es algo que hay que conservar, pero no voy a hacer nada por conservarlo, no voy a provocar nada por conservarlo. La siguiente. ¿Dónde estamos? Las tarascas. Se han fijado que son distintas a las que han visto ustedes en color. Sabe todo el mundo que las que ahorita actualmente están son en bronce y las iniciales eran de cemento pigmentado. Bueno, estas tarascas fue en realidad un regalo que le hacen al presidente Lázaro Cárdenas, lo hace el presidente municipal Rafael Miguel. Él las manda a construir y en 1937 se colocan las tarascas. En realidad no tenían nombre y empieza la gente a hablarla como la fuente de las Indias. Se supone que representa a 3 princesas, que es Atzimba, Heréndira y Tzetzengali. Son las 3 princesas. Sin embargo, en una visita de la esposa de Adolfo López Mateos en 1967, dice que son unas impúdicas por tener el torso descubierto. Y se quitan las tarascas. ¿Alguien tiene idea qué pasó con ese lugar? Ya no con las tarascas, ¿qué pasó con ese lugar?
La siguiente. ¿Alguien ubica? Efectivamente, se hizo un huarache. La fuente del huarache. Se colocó, se hizo la fuente del huarache y se coloca la fuente del huarache. Hubo polémicas, pasó el tiempo y la gente, la comunidad ciudadana dijo: queremos de regreso las tarascas. Pero entonces ya se funden, las tarascas que se funden en bronce son obra del maestro José Luis Padilla y se colocan nuevamente en 1984. La siguiente. Tenemos imágenes igual. Todo esto ustedes pueden tener acceso libre en el internet. Son fotografías abiertas, si les interesa conocer algo de cómo están volviendo a colocarlas. ¿Dónde está la fuente del huarache actualmente? Está atrás del templo de San El Santo Niño de la Salud atrás. ¿Ubican acueducto? ¿Ubican el templo? Cualquier atrasito hay una plaza y ahí pueden ir a observar a la fuente del huarache. Lo reubicaron con todo y su brocal y está listo y es un espacio muy agradable. La siguiente, ya para dar término a la presentación. Tenemos una ciudad patrimonio. No nada más esto me está diciendo que tengo una ciudad que proteger, que hay una zona de protección, que es un reconocimiento que pocas ciudades tienen, que tenemos la grandísima ventaja de contar con una arquitectura, con una traza que hace distintiva nuestra ciudad. Esto que acabo de decir, insisto, tiene aplicación para todo, es una metodología de enfrentamiento. ¿Cómo voy a utilizar como herramienta, como recurso para lo que yo quiera, para lo que yo necesite, lo que ya tengo? En este caso estoy hablando del patrimonio que me rodea, del patrimonio en el cual convivo, del patrimonio en el cual yo habito. Ya hablamos de los edificios, ya hablamos de los inmuebles, ya hablamos de algunas plazas. Caramba, uno de los distintivos por los cuales a Morelia le otorgan esta distinción es por la traza renacentista. Yo llego, puedo decir, pues por la traza renacentista, y alguien me va a decir: ¿qué es eso? Otra vez lo mismo. No entiendo, ¿qué es una traza renacentista? Pues es muy sencillo. En la Edad Media, ¿cómo crecían las ciudades? Todas desorganizadas y fortificadas. Conforme iban creciendo, iban ampliando la muralla. La muralla también iba creciendo. Y en el siglo XV, y sobre todo en el siglo XVI, y se dedica y se dice: hay orden. Morelia es una de las primeras ciudades que se fundan en la Nueva España, creada y fundada para españoles. Luego entonces buscan que exista esta división perfectamente como tablero de ajedrez, que es lo que se conoce como la traza renacentista. Por eso tenemos una calle que va perfectamente ubicada de norte a sur y una de oriente a poniente. Viene un plan de trabajo donde se va a insertar un joven en turismo sustentable y dice: tenemos que ampliar las calles porque resulta que no cabemos. Llega el joven en turismo y le dice: disculpe, pero la traza renacentista está protegida. Estoy entendiendo de por qué Morelia hoy por hoy no amplía sus calles, porque es de las primeras ciudades que existen en la Nueva España que se puso en práctica esto. Estas distinciones, donde ustedes quieran, donde ustedes busquen, encuentran algo. La siguiente, como reflexiones. Podemos tener muchas herramientas, nuestro patrimonio en fotografías, podemos tener planimetría, podemos tener estudios, no significa que ustedes los estudien. Si ustedes van a tener textos que van a consultar, sí traten de que sean trabajos, pues obviamente de licenciaturas, de posgrados, maestrías, doctorados. Hay cantidad de estudios para lo que ustedes necesiten. Traten de bajar información que venga en PDF, eso ya le da un plus de veracidad y un plus de rigor técnico que ya estuvo revisado.
pero existe. El patrimonio se puede leer, el patrimonio se puede utilizar. Les digo, no nos tenemos que preocupar ni cómo conservarlo. Si nosotros arrancamos desde que lo conocemos, lo vamos a proteger y lo podemos utilizar sustentablemente. La siguiente, para cerrar, el turismo tiene que ser público, no nada más para los que estamos metidos en turismo o en conservación. Esto tiene que ser una herramienta de dominio público, una herramienta que nos utilice, que pueda ser utilizado y que pueda ser entendido por todos. Social, hay que socializarlo, hay que entenderlo desde esa plataforma. El turismo, el turista, tiene que dejar de ser un espectador para convertirse de manera clara y directa. No lo vamos a poner a barrer la Plaza de San Francisco, pero sí podemos hacer que él camine por ahí entendiendo en dónde está caminando y entendiendo lo que está viendo. Y por último, no nos preocupemos, en el momento en que sabemos utilizar el patrimonio como una herramienta, automáticamente estamos haciendo una gestión turística desde un ámbito sustentable. Muchas gracias. Agradezco mucho a la doctora Elena Barrera y dejo la palabra a la maestra María José Ayala como moderadora de la mesa. Hola a todos. Bueno, pues ya me escuchó. Pues ya les dimos el aplauso a la doctora por habernos compartido este tema, que esperemos y sea pues de mucha ayuda y que sea muy aprovechado. Invito a alguno de ustedes que si tiene alguna pregunta, alguna duda. Solo una felicitación por la maravillosa exposición que nos mostró, que se nos hizo muy corto el tiempo y que donde podemos adquirir sus libros. No, creo que no lo necesitaba. Muchas gracias. Me apliqué, porque si me dan cuerda, me puedo aventar todo un día platicándoles de lo que quieran. Venía restringida. Muchas gracias. Hay varios artículos que están publicados prácticamente, afortunadamente he tenido la oportunidad de hacer algunos estudios en la serie Patrimonio de Lina, pero si ustedes me dan un correo, muchos de estos obviamente los tengo de manera digital y se los puedo hacer llegar, no hay ningún problema. Yo estoy en el centro de Lina, Michoacán, pero al final y al cabo, lo mismo que acabo de decir, el turismo tiene que ser para todos, la conservación, la restauración. Los que estamos metidos en esto tenemos que socializar en lo que estamos. No puede ser que estemos siguiendo con como les ponen a los caballos, no recuerdo el nombre que tienen, de que nada más lo mío, lo mío, lo mío. Si ustedes me dan un correo o a través de la maestra Tania, les puedo ir insertando ahí los artículos, y se puede perfectamente adquirir. Hay un libro que sí me hizo el favor de publicar la Secretaría de Cultura, que es acerca de la carpintería de Valladolid en el siglo XVIII. Es un estudio que se hizo de cómo estaban los gremios de carpinteros aquí y el por qué, fíjense nada más algo muy rápido, por qué no se llegó a protocolizar las leyes o a las ordenanzas de gremios aquí en Valladolid. Pues ustedes no están para saberlo y yo no para contarlo, pero eran tantas las pugnas que tenían los virreyes, el virrey que quería fundar la ciudad de Michoacán aquí en el Valle de Guayangareo con Vasco de Quiroga, que eso tuvo preferencia y nunca llegaron a protocolizar las ordenanzas de muchos de las artesanías, de los artesanos, ni pintores, ni carpinteros, y demás. Sí se llegó a usar, pero sí hay variaciones. Como hasta en ese tipo de cosas, situaciones periféricas nos hacen cambiar y el cómo se va desarrollando. Agradezco al revés y de igual forma, si ustedes tienen alguna duda, los jóvenes que están estudiando turismo, que nosotros estamos también protegiendo el patrimonio, les voy a dar un tip. Todos los correos del Centro INA de toda la República es el primer nombre, _, primer apellido,
@ina.gov.mx, @ina.gov.mx. Los pueden encontrar así a todos a nivel república. E incluso el INAH tiene páginas en donde ustedes pueden ver qué tiene de patrimonio protegido, las zonas arqueológicas, los museos, qué es lo que ellos tienen protegido. Mi nombre, por ejemplo, es Laura, Lelo de la Rea es mi apellido con doble R, esa locura era mi papá, Lelo de la Rea, @ina.gov.mx. Como estudiantes, como jóvenes, si les podemos auxiliar, no encuentro información aquí, voy a titularme, quiero hacer un estudio de tal, adelante, de verdad, en ocasiones podemos encauzarlos y podemos auxiliarles. Muchas gracias. Sí, ¿puedo? Aparte de felicitar a la doctora. Gracias. Mi nombre es Alfredo. Aparte de felicitarla, tengo una pregunta sobre una opinión personal. ¿Cuál es su opinión con respecto de el uso lúdico, el uso comercial que se le da a los inmuebles históricos? El uso, obviamente, distinto al propósito del inmueble histórico, del edificio histórico. Pregunta tema. Sí. La gran mayoría, la gran mayoría de los inmuebles que ustedes caminan por el centro de Morelia y los ven que están en calidad de ruinas, son edificios que murieron el propietario de manera intestada. La familia, los hijos generalmente, que en muchas ocasiones hay más de un matrimonio ahí, nunca logran ponerse de acuerdo y el edificio se pierde. Ahí el instituto no puede hacer nada. Este es un rubro, generalmente ustedes lo van a ver que son casas, no son los grandes palacios, no son los grandes edificios, son casas de particulares que se están cayendo y tenemos muchísimas en el centro histórico y son problemas de litigio porque no hubo una herencia de por medio. Esa es la gran mayoría y ahí el instituto no tiene injerencia, el INAH no puede entrar. Regresando, Morelia, voy a empezar a sacar algunos trapitos al sol. Cuando recibe la categoría de Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1991, ¿alguien sabe más o menos de qué fecha es el Centro Cultural Universitario? Los 80. ¿Ubican qué edificio estoy hablando? Sí. El que está enfrente de la preparatoria La Nicolai. Es de 1992. Ese edificio fue el último edificio que se pudo construir siguiendo una morfología que asimilara, que se pareciera a las edificaciones virreinales. Porque uno de los conceptos que dijeron los de la UNESCO es: no se permite que estén construyendo edificios contemporáneos imitando construcciones históricas. Es el último edificio que se construye siguiendo este proceso. Si ustedes caminan por Morelia, se van a dar cuenta que hay dos grandes tipos de inmuebles. Los que tenemos perfectamente caleada la cantera y los que ustedes ven que se ve como piedra irregular en las fachadas. Ahí va otra cuestión. Más o menos en la época de los años 60 del siglo pasado vino la moda de quitarles el aplanado a los edificios. Morelia nunca se ostentó como la ciudad de la cantera rosa. En cambio, todo lo que viene siendo los marcos de puertas y ventanas sí estaban descubiertas y labradas. Esta fue una moda. Se les quitó el recubrimiento. ¿Quién ha viajado a Querétaro? ¿Quién ha viajado a Yucatán? Ven las casas repelladas con rojo, amarillo, verde, pintadas del color que sus dueños quieren. El problema es que el instituto ha intentado a través de varios medios volver a recubrir las canteras porque se están deteriorando, están a la intemperie
la piedra no es finita, y entonces, infinita, y entonces se nos están deteriorando. Nunca jamás estos edificios, los de las piedras irregulares, fueron hechos para ser vista pues, la mampostería irregular. Y muchos de los edificios que ustedes ven con las lajas perfectamente cariadas, perfectamente, son edificios que se construyeron en el 19 y en el 20. Entonces, sí existe una Morelia virreinal, pero no todo lo que vemos fue construido en estas épocas. ¿Se fijaron ustedes la diapositiva que ahí mencionaba una serie, un número de edificios que fueron los que entraron con la distinción como edificios históricos con una construcción arquitectónica distintiva? Por eso no entran todos los edificios. Permítanme. Exactamente, 200 y pico. 264. Exactamente, son 1113 inmuebles con estas categorías. Muchos de ellos son los templos, muchos de ellos son como el Palacio de Gobierno, el Palacio Federal, el Palacio de Gobierno que era el Tridentino, el Colegio Tridentino, etc. Esos son los que entran ahí. Vamos a los usos. Ya para empezar, tenemos un problema que nos venimos acarreando con el patrimonio y la conservación desde el siglo pasado. Vamos a los usos. Ustedes han entrado, no sé, voy a hacer un comercial a Bulgos. ¿Qué hay de ese edificio que me dé una idea que los espacios son virreinales? Nada. Bulgos es uno de los tantos edificios que los construyeron semejando la arquitectura virreinal, pero no hay nada, en realidad no existía ya nada, no había nada. Entonces hay que tener mucha cautela porque hay muchos edificios en el centro que están subdivididos y que en realidad ya son producto de las adecuaciones que los dueños hicieron muy al inicio de los siglos XX o mediados del siglo XX. Y a eso agreguémosle las gestiones que ahora hay una Morelia de día y hay una Morelia de noche, porque la Morelia de noche se convierte en una cantina. Perdón, pero es la verdad. Y yo les voy a comentar algo que es muy desagradable. Llego muy temprano al trabajo. Es horrible caminar por el centro de Morelia temprano. Ya se imaginarán lo que encuentra uno en cada esquina. Y no es broma, en cada esquina. Esto es una serie de situaciones que el ayuntamiento actual ha intentado un poco regularizar. Y ahí es en donde ustedes se insertan, porque el día de mañana alguno de ustedes va a estar trabajando en los planes de desarrollo. El turismo no necesariamente habla, vamos a darle la vuelta a la persona que no es de aquí para ver que conozca nuestra ciudad. El gestor del turismo se puede insertar de lleno en los planes de desarrollo. Hacia dónde va a crecer nuestra ciudad, pero que crezca con conocimiento. ¿Qué quiero de esos edificios? Hay edificios como por ejemplo los que están utilizados por bancos, que están muy bien gestionados, que están subdivididos, pero las subdivisiones son como estas. Son exentas, se pueden retirar en el momento en que se quiera. Eso no hay ningún problema. Por eso le decía que es una pregunta tema. Son muchas situaciones y ahí lo único es empezar con nosotros mismos. Sí, yo soy dueño, sí, pero usted ya entendió el por qué no puede derruir su casa, que es a lo mejor la única que se conserva en esta cuadra. El ser propietario de una casa histórica en el centro sí es un problema. Le requiere y le demanda una serie de requisitos para su conservación, pero también retribuciones. Está lo del predial, está lo del agua, está lo de la luz. Y eso también se pueden acercar al Centro INAH para que el Centro INAH también les expida la información complementaria de que ustedes son propietarios de un edificio protegido. Gracias. Muchísimas gracias, doctora de la Real. Bien, a nombre de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, quiero darle también a nombre de nuestro rector y el doctor Alejandro Bustos, nuestra directora académica, la doctora Ana María Martínez, quiero otorgarle el reconocimiento como ponente. Le agradezco mucho su participación. Creo que para todos ha sido muy enriquecedor la aportación que nos ha podido dar. Muchísimas gracias.
como mediadora y darle el reconocimiento a la maestra María José Ayala Vázquez. Muchas gracias. Muy bien, los invito a seguir. Tendremos la modalidad de debate en unos 10 minutos en lo que acomodamos la mesa. Les agradezco mucho.